Muy buena noche, bienvenidos a La Medida, gracias por estar con nosotros. Te doy la buena noche, Sandy, ¿cómo estás? Es un honor, como todas las noches, estar contigo compartiendo La Medida. Muchísimas gracias, Julio, buenas noches para ti. Gracias. Bueno, vamos a continuar con estas noticias, con estos análisis. Hoy me agradan los temas que vamos a estar tratando porque en realidad son de preocupación nacional, hay que decirlo así. Sumamente importantes en cuanto a los temas económicos y de trascendencia nacional, como tú has dicho. Pero, ¿te parece si hacemos algo antes de conocer esos temas? Vamos a ver los titulares, ¿te parece? Excelente, Bueno, Sandy, veamos, gracias. prepárese, bienvenido. Nuestra agenda social está desatendida. El índice de actividad industrial revela una caída del 4.6% en el primer semestre del 2018. ¿Es justa la protesta de los taxistas? Este sector realizará una marcha contra las plataformas de servicio de pasajeros. Analizaremos lo que piden y cómo le podría impactar. Resarcimiento o el inicio de justicia. Diputados aprobaron el decreto 1620 que da vida a una pensión vitalicia para las víctimas sobrevivientes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Otra recusación. Roxana Valdetti considera que el juez Pablo Chitumul, titular del caso Lago de Amatitlán, externó opinión y pide que se separe del proceso. Promueven la industria creativa. Anuncian la primera Copa de Negocios Creativos que busca impulsar a un importante sector generador de empleo. Un día después, el nerviosismo fue visible entre los venezolanos tras un fuerte sismo. Temen que ocurra una verdadera catástrofe. Iniciamos el primer tema, hablemos de economía. Resulta que el índice de productividad en el país decae en el primer semestre del año. Esto lo ha dado a conocer representantes de CABI. Según un informe realizado por CABI, el país ha dejado de ser productivo en el primer semestre del año. Esto derivado a varios factores externos, como la devaluación del peso mexicano. Lo que estamos viendo para junio de 2018 en relación a junio de 2017 es una caída de casi 5% en el volumen producido en el país. Esto se debe particularmente, hay varios factores, pero uno de ellos es el contrabando rampante que está viniendo desde México. Es uno de los factores importantes que está haciendo que la gente consuma producto mexicano en lugar de producto nacional. Y es por la depreciación mexicana, ¿no? No es porque aquí sean productos malos o porque productos no productivos, sino que es porque México se depreció y está más barato. Ese es uno de los factores. También tenemos un aumento de trabas y regulaciones para hacer negocio en Guatemala. El aparato burocrático del país tiene detenido la actividad económica en muchos sectores y más costoso. Tenemos también un cuello de botella logístico espectacular en el país. Ustedes saben, las carreteras están deshechas. Esta situación ha generado despidos masivos que ascienden a 30,000 empleos formales que se han perdido. El ICS hasta el mes de junio o mayo había reportado una pérdida de 30,000 empleos formales en el país. Eso hay que sumarle a los empleos que se dejaron de crear por esta caída del índice de la productividad industrial. Normalmente cuando la productividad va creciendo, el volumen va creciendo, se van generando empleos. Ahorita cuando está decreciendo las empresas, sí han habido despidos en muchas empresas, no al mismo ritmo del decrecimiento sí del índice. Las empresas están soportando muchos de sus trabajadores y no los han sacado. Y vaya si no, este tema no es dramático para el desarrollo y la economía en nuestro país. La actividad industrial lo componen 14 sectores distintos de industria en Guatemala. De ellos, 6 por lo menos han sufrido caídas drásticas durante el 2018. El índice muestra una caída de un 4.6%, casi un 5% durante el primer semestre del año 2018. Entre las particulares y principales causas que se indican para esta caída, pues se encuentra la falta de empleos, la falta de certeza jurídica, la pobreza que va en aumento, el contrabando, la pobre infraestructura de nuestro país. Los industriales o el sector industrial en Guatemala aportan por lo menos
si no es que más, el 30% de lo que es el total del Producto Interno Bruto. Así que, Sandy, estamos así, con las alertas completamente en rojo, porque estamos hablando de la economía, del futuro de nuestra patria y del futuro de muchos guatemaltecos, porque este retroceso en el desarrollo significa retroceso en trabajo, en despidos masivos, significa muchísimo, pero nada bueno. Definitivamente. Y aquí planteamos entonces una interrogante. ¿Será que está desatendida nuestra agenda social? Nos preguntamos. Y te digo, Julio, ¿tú cómo ves la situación? Porque obviamente el tema económico viene a impactar la sociedad. Claro que sí, el tema económico es un eje central de todas las sociedades, y aquí esto es bueno que lo hablemos, Sandy, en el análisis de esta noche. Cuando hemos dicho hasta la saciedad que el tema de seguridad en nuestro país, ojo, la seguridad abarca muchísimas cosas, en este caso, por ejemplo, el tema de la certeza jurídica para el empresariado. El tema de la seguridad como tal es el eje central sobre el cual Guatemala debe desarrollar y fortalecer para tener más prosperidad. Aquí lo estamos viendo. En este caso, un país que se torna inseguro en todo sentido, no solo en el tema de la violencia, sino que inseguro para la inversión, con poca certeza jurídica de qué es lo que va a pasar, que abres una empresa, una industria y luego hay resoluciones, porque esto también hay que decirlo, la Corte de Constitucionalidad para algunos sectores industriales tiene ahí dormido por un año, año y medio, algunas resoluciones que no las quiere ver, no las quiere tratar, y que obviamente las empresas después van cerrando, van despidiendo guatemaltecos y a la larga se van retirando porque dicen, ¿sabes qué? En Guatemala no encuentro las condiciones de certeza jurídica, de seguridad en todo sentido, y además los incentivos fiscales que hablábamos el día de ayer. Todo esto hace que venga en detrimento del guatemalteco, porque el que sufre es que si se van las empresas, se va el empleo, se va el desarrollo y vamos para atrás. Exactamente. A veces se dice entonces, cada quien tiene que manejar su materia, por ejemplo, el organismo judicial, el tema legal, y nos vamos aquí, pero nos olvidamos que al final todas estas entidades públicas son parte de ese engranaje que debería funcionar en pro del país. Obviamente, si los casos no se resuelven, tenemos casos de empresas que están pendientes desde hace varios años, varios meses. Sí. Y no se sabe nada. Entonces, esto afecta porque no damos seguridad jurídica a las empresas, tanto para las que están instaladas como para las que piensan o pensaban instalarse en nuestro país. Lo has dicho de una manera magnífica. De hecho, cuando hablamos de que del Producto Interno Bruto que año con año se produce en Guatemala, por lo menos el 30% pertenece al sector industrial, esto significa millones de quetzales, es más, millardos, que son miles de quetzales. Ahora, aquí hay una situación interesante. El esfuerzo que hace el grupo industrial nacional y extranjero es muy importante porque la economía guatemalteca, tenemos también que ser bien claros, no es un país desarrollado, no es un país industrializado. Entonces la poca industria que hay que cuidarla, hay que incentivarla, porque el mayor soporte de nuestra economía, Sandy, y escuchen qué dramático es esto, terminan siendo las remesas, aquello que los guatemaltecos mandan porque no pudieron vivir en su país, y terminan siendo otras cosas como los productos de la agroindustria. Y estamos ya en todo el resto del mundo civilizado en la cuarta revolución industrial, y no puede ser que a este punto del pleno siglo XXI nosotros vengamos atrás en este rubro tan importante para el desarrollo de cualquier nación, Sandy. Importante, pero ¿tú crees que se le está dando esa relevancia a la economía y a cómo mantener entonces las empresas que están, cómo atraer mayor inversión? Y es que eso necesitamos. Eso necesitamos, y creo que no. Definitivamente, para dar respuesta bien concreta al planteamiento puntual que tú haces, no se le está dando la importancia del caso. De hecho, tú lo planteaste muy bien, está desatendida esta situación, esta agenda social. Al final de cuentas, ¿por qué es una agenda social? Porque no solo es el tema de lo que tú decías, de que la industria que ya está se fortalezca y crezca, o que vengan otros empresarios extranjeros, si tú quieres, a invertir en nuestro país, sino que se trata del desarrollo de la agenda social en cuanto a que voy a tener mejor oportunidad de empleos, mejor oportunidad de oferta de empleo, con mejores salarios y con una certeza de que vas a tener por lo menos aquellos recursos que van a ser necesarios para mantenerte tú, tu familia, el estudio, la salud y todo lo que se necesita. Esta certeza hoy por hoy no existe para la familia guatemalteca. ¿Por qué? Porque no existe en la empresa guatemalteca, nacional y extranjera asentada acá. Y a este tema se le debe de prestar mayor prioridad, Sandy. Cuando hablamos entonces de cómo mantener esta atracción económica y de inversión en el país, ¿qué crees que se debería hacer inmediatamente? Sabemos que hay mucho que hacer, pero darle prioridad al menos a 2
o a tres aspectos que digamos que sean inmediatos? Claro que sí. Yo creo que 3 mensajes muy positivos para este tema a nivel nacional e internacional sería mejorar el aspecto, mejorar el tema de la certeza jurídica. Si una empresa empieza a funcionar, que funcione y no que sea políticamente cerrada por decisiones de las altas cortes. Ya te lo dije, los señores de la CC, nuevamente los menciono, que ellos piensan que no se llaman Corte de Constitucionalidad, sino que Corte Celestial, que han creado con estas decisiones que tienen, entre otras cosas, mucho desempleo. Pero además se necesitan crear incentivos fiscales, tener parques industriales en los cuales las empresas puedan encontrar lugares específicos, donde inclusive los impuestos puedan llegarse en algún determinado momento a tener un duty free, un puerto libre, algo que sea un incentivo para ellos para venir. De pronto puedes decir, sí, pero vamos a pagar, digamos, el hecho de que ellos no estén contribuyendo. No, al contrario, ellos van a venir a invertir, a crear fuentes de trabajo, a crear lugares de desarrollo y a crear toda una infraestructura que al final de cuentas es infraestructura económica que va a movilizar, agilizar y a inyectarle esa plata que necesita la micro y macroeconomía de nuestro país. Definitivamente, Julio. ¿Por qué crees que se ha desatendido entonces este tema social, este tema económico? ¿En realidad será que el Estado no está funcionando en una misma dirección? ¿Sabes qué es lo que sucede? Hacíamos un análisis hace un par de días con una persona conocida acá de Alameda, el licenciado Rivera Clavería, viendo precisamente estos temas de carácter económico. Y nos dimos cuenta de una cosa: hay muchas instancias de gobierno que tienen oficinas o unidades o dependencias, como le querramos llamar, que tratan lo mismo. Solo en el tema de desarrollo indígena, y aquí es desarrollo en lo social, en lo económico, en lo laboral, de pueblos indígenas, hay 32 distintas unidades. ¿Para qué queremos tantas si no terminan haciendo bien el trabajo? Que tal vez unificándolas en una sola y pudiendo quitar tanto personal que lo único que está creando es gasto, podemos atender de mejor manera nuestras necesidades. Creo que es una cuestión de ordenamiento jurídico, de ordenamiento de nuestro Estado, y por eso te recuerdas cuando hace un par de días hablamos del censo de empleados y funcionarios públicos. Por esto es importante, para que podamos realmente darle no solo la certeza, sino que la capacidad del Estado de trabajar de manera óptima, inclusive en el tema económico. Efectivamente, buen análisis, Julio. Gracias, la verdad, Sandy, como en el que iniciamos este tema. Y pues ahora es momento de hacer una pausa, pero hay otras aristas, otros temas que tratar durante esta noche que llaman la atención. Hay un sector que manifestará en los próximos días, realizará un paro. ¿Quieres saber de quién se trata? Pues bueno, después del corte. Vamos, somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos entonces de las medidas próximas que tomarán sectores, especialmente el sector de taxistas rotativos y estacionarios. Ellos anunciaron un paro de labores el próximo lunes. Tómelo en cuenta entonces si usted lo utiliza como medida de rechazo a la aplicación de servicio Uber. La manifestación pacífica partirá desde los campos de la calzada Roosevelt. ¿Y quiere saber dónde va a concluir? Aquí le tenemos estos detalles. A nivel departamental se coordinan manifestaciones frente a varias municipalidades a partir de las 8:30 de la mañana. Le pedimos 1000 disculpas a toda la población de Guatemala por esa manifestación, pero verdaderamente hemos llegado a mesas de diálogo y no nos han escuchado. Entonces tenemos que salir a las calles para hacer valer nuestros derechos. Coméntame cuántas asociaciones se estarían incorporando y en promedio cuántas unidades, en este caso rotativas o estacionarias. Tenemos un promedio de 6 asociaciones más el sindicato de taxistas. Nos hemos afectado en nuestras familias regularmente para llevar el sustento diario a nuestras familias. Y básicamente por un problema de una aplicación, ¿verdad? De una plataforma, de una empresa internacional que pues de una u otra forma nos ha venido a generar bastante pérdidas en nuestro trabajo. Y por lo tanto también, ¿verdad?, haciendo un llamado, ¿verdad?, a todas las municipalidades en este caso para que hagan valer el reglamento de tránsito, ¿verdad?, como está estipulado. Los puntos, básicamente los 4 puntos cardinales, pero básicamente tenemos concentrado la mayor cantidad de pilotos, va a ser aquí en los campos de Roosevelt, parte del Trébol y lo que es allá por Galerías del Sur, allá no es el departamento de tránsito. Entonces ahora nos hemos obligado a hacer esta marcha pasiva
para que nos vean que sí sentimos la necesidad de la desesperación, que ya no podemos ganar nada para llevar el sustento diario a nuestros hijos. La seguridad que nosotros prestamos es la honradez y la atención al cliente, y nuestras unidades estén bien rotuladas. Organizadores de la manifestación indicaron que se cuenta con el permiso de Gobernación Departamental de Guatemala para el desarrollo de la actividad. Esperan reunir durante el recorrido a más de 3,000 taxistas. Analizaremos si estas protestas que usted acaba de escuchar son justas o no. Los taxistas rechazan las plataformas de servicio de pasajeros como Uber, y la mayoría de legislaciones alrededor del mundo fueron redactadas cuando este tipo de servicios no existían, y estas empresas han enfrentado un rechazo por parte de los taxistas en varios países. Por ejemplo, en Costa Rica esto ya sucedió y el gobierno declaró el servicio como ilegal, pero aún no se acuerda una legislación sobre Uber operando en ese país, es decir, puede seguir funcionando. En Nueva York, una de las ciudades más importantes en el mundo, la ciudad aprobó una ley que limita el número de vehículos de este tipo y que pueden estar en las calles, y dejó de aprobar licencias para conductores de este tipo de aplicaciones. En Grecia, por ejemplo, Uber tuvo que suspender sus servicios después de la aprobación de una ley específica que impuso una regulación estricta para este sector. Caso contrario, en un gigante latinoamericano como es Brasil, el Congreso aprobó regulaciones ligeras que fueron rechazadas por otras propuestas, como usar placas de taxis que habrían dificultado o encarecido el funcionamiento de este tipo de aplicaciones. Sea como sea, por unos odiado, por otros amado. Pero una cosa es cierta, Sandy y televidentes de A la Medida, Uber está funcionando, y los taxis que hemos conocido toda la vida, ya cada vez menos, casi desaparecidos los taxis estacionarios. Exacto. Y los que hemos visto durante mucho tiempo, los taxis rotativos, ahí están, en una competencia. La pregunta ¿es competencia desleal? ¿Es competencia justa? ¿Qué te ofrecen unos? ¿Qué te ofrecen otros? ¿O qué han dejado de hacer unos para que los otros vengan a convertirse en favoritos de la población? Así es, vamos a analizar este tema porque hay que ver los pros y los contras. Así es. De este tema. En realidad creo que los hay. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones en las que se encuentran y en las que operan también el caso de Uber, el caso de los taxis? Los taxistas dicen que tienen que pagar alrededor de 3,000 y 5,000 quetzales para poder operar, para poder obtener la licencia, los que están en la legalidad, porque también hay muchos que son piratas. En el caso de Uber, pues no se tiene una regulación en nuestro país, y por lo tanto tú formas parte entonces de la aplicación. No tienes que pagar nada, simplemente ingresas y de esa forma tú ya estás operando sin tener que pagar. Esa es una de las cuestiones que los taxistas dicen que no están de acuerdo, porque ellos tienen que pagar y entonces el servicio de Uber no. Pareciera ser una condición ahí no equitativa, y en eso asentimos que tienen razón, porque además los taxistas en ese momento tienen que pasar revisiones, por lo menos una anualmente. Exacto. Pasar la calcomanía que les ponen las policías municipales de tránsito para que puedan operar, y es cierto, al final esto termina resultándoles un tanto oneroso. Sin embargo, también veamos la otra parte, Sandy. Han habido muchas quejas de usuarios con los taxis rotativos normales. Hay una situación en la cual a veces estos taxis no están en las mejores condiciones, porque pasa un fenómeno. Normalmente el piloto del taxi, hay muchos casos que sí son dueños, pero hay muchísimos casos en que no son los dueños de ese carro. Exacto, sino que solo los alquilan. Solo los alquilan, muy bien dicho, Sandy. Entonces tampoco los cuidan. Y yo he visto, seguramente usted también televidente, y tú lo habrás visto, muchas veces los sobrecargan. Utilizan esto como si fuera una especie de ruletero, hablando al buen chapín, cobrando unos 5 quetzales, 10 quetzales, y un carro donde normalmente caben 5 personas, meten 7 u 8. Entonces, más también, todo el cargamento que puede llevar la persona. Más todo el cargamento que puede llevar la persona. Y eso de alguna forma pues ha creado también una situación en la cual el usuario no está contento. Pero te digo algo, en lo cual este tipo de situaciones y de competencia ha sido, por el momento, ha ido ganando terreno la aplicación de Uber, el precio. La economía guatemalteca está mal y Uber ofrece buenos carros por un módico precio. Exacto, pero mira, yo te pregunto algo y veamos el punto de vista entonces de los taxistas. Sí. Esta situación que los pone en desventaja a ellos porque obviamente tienen que pagar para poder circular, ¿no fomenta que existan más taxis piratas? No es justificación, pero puede ser una opción. Sí, es que esto es un temor, ¿verdad? Lo que hablábamos el día de ayer con el tema de los impuestos. Al final de cuentas, lo que puede incentivar esta situación es que muchos pasen a esa clandestinidad, al taxi pirata. Ahí tú no sabes realmente con quién te estás subiendo y qué es lo que puede llegar a pasar.
pasar. Entonces, también ha habido otras situaciones que han hecho que algunas personas pierdan confianza en los taxis rotativos normales. El hecho de que muchas veces han sido asociados a grupos delincuenciales y el hecho de que muchas veces han pasado ataques también en este tipo de taxis. Ahora, la mayoría de taxistas de los que son rotativos son personas muy honradas, personas muy decentes, hasta personas muy trabajadoras, te diré yo, que luchan en el día a día. Es que se tiene la imagen y que la desconfianza se ha ido generando. Pero mira, ahora nos vamos desde el punto de vista de Uber. Sí, vamos a ver. El tema de la aplicación, ¿cómo tú solicitas entonces uno de estos vehículos? Esto te lo podríamos decir entonces que es parte del futuro. O sea, ahora la tecnología está inmersa en cada ámbito de la vida. Y por lo tanto, entonces, ¿por qué no pensar en modernizarse? Es que hay que entender eso. Es importantísimo lo que acabas de decir. Uber ya utiliza las plataformas, sí, precisamente del siglo XXI, la tecnología. ¿Quién no tiene un celular en Guatemala? Exacto. Es más, muchas veces hay personas que tienen 2 o 3 celulares, porque aquí en Guatemala hay más celulares que millones de personas, y eso es una situación dramática, pero es otro tema. Entonces, si los taxistas rotativos pasaran a un plano de estos con tecnología, la cosa sería diferente. Pero competitivamente ahorita tienes un menor precio con Uber, carros pues bastante modernos, cómodos, con buenas condiciones, con aire acondicionado, y pilotos plenamente identificados, y con la el seguridad registro del piloto, el registro de quejas del piloto y la certeza de que si algo pasa, exactamente. Ahí de alguna forma es donde Uber está ganando la partida en este instante. Pero también tenemos que decir algo: los dos tienen que cohabitar, los dos tienen que coexistir, y los dos tienen derecho definitivamente a trabajar, tanto los taxis rotativos como Uber, y sobre todo los dos tienen derecho al trabajo. Es necesario legislar y, bueno, poner orden y reglas. Poner orden. Así es, Sandy. Poner un orden, poner reglas claras y permitir que los dos trabajen sin perjudicarse uno con otro. Exactamente. Con eso concluimos, y quiero concluir también con la siguiente información. Por ejemplo, en el tema de las tiendas se han modernizado, porque ahora ya usted puede pagar en algunas, imagínate, con una tarjeta. ¿Por qué entonces no pensar en poder competir, poder modernizar, poder dar un mejor servicio y de esta forma estar entonces a la vanguardia y ganar así pasaje, ¿no? Excelente conclusión la que has dado para este tema, Sandy. Concluimos entonces, vamos a tratar otras noticias. Por favor, continúe con nosotros. Hablemos de la oportunidad para los emprendedores, especialmente quienes se encuentran en la industria naranja o la creativa. Así lo establecen entonces los miembros de ProDetour, que dicen que próximamente se tendrán mejores oportunidades. Han anunciado la Copa de Negocios Creativos 2018. Este sector comienza a convertirse en un importante mercado generador de empleo. Si usted no conoce qué es la economía naranja y quiere saber también si usted podría estar dentro de este sector, bueno, prepárese para conocer detalles al respecto. La recepción de propuestas se realizará en la sede del Centro para la Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ProDetour de la Zona 14. Los ganadores competirán en noviembre próximo en la Copa Mundial de Negocios Creativos a desarrollarse en Dinamarca. Bueno, Guatemala tiene una tasa muy alta de emprendimiento, es cierto. Lamentablemente mucho del emprendimiento es por necesidad, es un emprendimiento tradicional que se cataloga por necesidad, porque si yo no tengo empleo, creo mi autoempleo a través de un emprendimiento. Pero ahorita el reto que se está tomando es transformar esa empresa tradicional en una empresa dinámica, que es lo que nosotros estamos buscando, que esa empresa tradicional, a través de la innovación, a través de un modelo de negocios que rompa con lo tradicional, pueda entrar precisamente a otro nivel. El Banco Interamericano de Desarrollo resaltó que en 2015 la industria de innovación generó $124.000 millones y dio empleo a 1.9 millones de personas en América Latina y el Caribe. Un manejo integral de desechos y que se obligue a las municipalidades a impulsar el reciclaje y basureros eficientes es parte de las recomendaciones de representantes de la industria de plásticos. Consideran que las recientes prohibiciones del producto afectará el trabajo de más de 125.000 personas. Veamos la información acá en A la Medida. El riesgo es eminente, o sea, mientras más municipalidades hayan, más empleos del sector plástico estamos poniendo en riesgo. El sector de plástico
para transformar la materia prima en artículos plásticos genera más o menos 125,000 empleos entre directos e indirectos. El sector de reciclaje de materiales plásticos, estás hablando que genera una cantidad más o menos igual, ¿sí? Mientras las municipalidades empiecen a prohibir este tipo de temas, vamos a empezar a perder esos trabajos. Y lo curioso de todo esto es que los vamos a perder en los municipios que los están prohibiendo, porque San Miguel Petapa tiene fábricas importantes de plásticos. Villa Canales tiene fábricas importantes de plásticos. Y los alcaldes les están cerrando las oportunidades a sus habitantes. Empresarios consideran que la falta de controles para supervisar los productos que se denominan biodegradables podría elevar el contrabando. Y la contrapropuesta de algunos de estos es usemos materiales biodegradables. Pero ¿cómo vamos a poder, como país, garantizarle a un ciudadano que la bolsa plástica que él está usando tiene material biodegradable? Hoy por hoy no tenemos las herramientas. Entonces vamos a empezar a entrar en todo este tema de contrabando. Recientemente la comuna de la Antigua Guatemala anunció la prohibición del uso de bolsas plásticas y derivados. La medida entrará en vigencia el próximo año. Muy bien, vamos a hablar cuando regresemos de un resarcimiento que se va a otorgar entonces próximamente, pero ¿a quiénes se les dará? No lo sabemos. Al volver, acá en A la Medida. Y bueno, continuamos hablando de otro tema, de las niñas y adolescentes sobrevivientes de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Ahora resulta que recibirán una pensión vitalicia. Hoy fue aprobada esta iniciativa en el Congreso de la República, pero ¿de cuánto será? Aquí le vamos a contar detalles. Hoy se aprobó la Ley 5420, según el decreto 16-2018, que señala el 8 de marzo como el Día Nacional de las Víctimas de la Tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. En esta también se aprueba una pensión vitalicia a las 15 víctimas sobrevivientes de la tragedia de marzo del año pasado. La pensión vitalicia se entregará a las 15 sobrevivientes y será de 5,000 quetzales los primeros 3 años y a partir del cuarto será lo equivalente a un salario mínimo mensual. Mientras las sobrevivientes sean menores de edad, la pensión será regulada mediante la Secretaría de Bienestar Social y al momento de ser mayores de edad se les otorgará directamente, pero deben entregar informes al Congreso sobre el uso de dicho dinero. La ley entrará en vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial. ¿Qué tema más tremendo? Una de las grandes tragedias de los últimos tiempos en Guatemala. Los diputados aprobaron una pensión vitalicia para las víctimas de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Recibirán un bono mensual de 5,000 quetzales, como usted ya escuchó acá en A la Medida. Durante los primeros 3 años de vigencia de la ley, a partir del cuarto año, el aporte será equivalente al salario mínimo de ese momento, mientras las beneficiarias alcancen la mayoría de edad. El bono será entregado a la institución que las tenga bajo su resguardo y cuando lleguen a los 18 años deberán entregar un informe mensual al Congreso detallando cómo gastan los recursos. También deberán ser incluidas como beneficiarias de programas sociales. El Ministerio de Educación además deberá darles becas para que continúen con sus estudios y su desarrollo hasta el diversificado y puedan aprender un segundo idioma. El Ministerio de Trabajo deberá también colaborar para que puedan encontrar un trabajo digno. En papel, en letra y en negro suena bien. La cosa es a ver qué pasa, ¿verdad, Sandra? Exactamente, Julio. Mira, la verdad, qué bueno que les están dando este apoyo, sí, pero yo lo que no logro entender todavía es que cómo funciona esta situación. ¿Tenemos que esperar una tragedia para poder reaccionar?
Qué bien lo has dicho, Sandy. Sí, lamentablemente, recuérdate que Guatemala se ha caracterizado por ser siempre un país reactivo, como tú bien sabes, y no un país que prevé todas estas tragedias. Esta es una vergüenza nacional, porque estamos hablando de estas chicas que murieron de una manera tan atroz cuando alguien en su momento pues no tuvo el cuidado del caso. Se habla ahí de las personas que estaban en el lugar físico y que no lograron aperturar ese candado. La tragedia está dada. La muerte se dio inclusive en una fecha paradigmática, cuando se celebraba en el mundo el Día Internacional de la Mujer. Pero ahora también creo que aquí sí, de las pocas veces en que uno puede decir que bien lo que hicieron los legisladores, esto lo hicieron bien. La pregunta que yo me hago es: ¿cuál será la garantía de que se vaya a cumplir? Porque ¿sabes qué pasa, Sandy? Hay muchas leyes en Guatemala, hay muy buenas leyes, pero no se cumplen. Exactamente, porque obviamente no se hace un análisis presupuestario, financiero, donde puedas decir, bueno, vamos a aprobar esto y va a salir precisamente este dinero que se va a dar de este rubro. Entonces ahí es donde falla, porque obviamente no hacemos que funcionen las leyes. Tienes toda la razón, Sandy. Ahora, 5,000 quetzales puede ser un aporte importante para esos primeros 3 años. Sin embargo, pregunto, lo hablábamos fuera de cámaras, ¿cómo estará la condición física de estas sobrevivientes? ¿Cómo estará la condición psicológica de ellas? ¿Cuál es el acompañamiento? El acompañamiento que se ha tenido. Esos 5,000 quetzales vendrán a cubrir todas sus necesidades, pero aún peor después, cuando ya estén a partir del 4º año y hasta que alcancen la mayoría de edad, ahí será lo que rija el salario mínimo. Si usted se pregunta cuánto es el salario mínimo, bueno, para este año 2.993.37. ¿Qué haces tú con esa cantidad? Casi nada. Exactamente. Y ojalá también que esta ley, por ejemplo, se le dé seguimiento, porque a veces también pasa eso, de que concluye una administración, otra tiene otros planes, otras orientaciones, y en realidad entonces ahí se pierden los programas, aunque sean buenos, se pierden. Y este programa es bueno y es necesario. A mí me gusta mucho la parte que ha quedado legislada de que se les va a ayudar para continuar estudiando. Esto es básico en todo país, y qué bueno por ellas, en que se les va a tratar de conseguir un trabajo, un empleo digno también. Creo que se olvidó una parte, fíjate, Sandy, la atención médica y psicológica, que tanto van a necesitar. Ese trauma de lo que sucedió no es fácil de borrar y les acompañará toda su vida. El trauma del momento, pero también la situación complicada por la que llegaron a este hogar. Recordemos entonces que en muchas ocasiones estas niñas, estas adolescentes, pues tenían ciertos problemas en casa, ciertas vulnerabilidades, exactamente, y por eso es de que también fueron a parar a estos lugares. Y esta parte que está señalando ahorita quizás sea la parte que menos creo que está muy bien. Aplaudimos esto que acaba de aprobar el Congreso, pero hay una parte que no me gusta, una gran debilidad, fuera que ojalá que se encuentren los recursos y se cumpla el hecho de que van a ser administrados estos fondos y los informes serán dados a las instituciones que las tienen bajo resguardo. Y ahí caemos. Si en su momento no pudieron cuidar la integridad de las chicas, ¿será que sí lo van a poder hacer en el tema presupuestario específicamente, Sandy? Aquí la Contraloría deberá estar entonces vigilante y estar pues solicitando informes, haciendo auditorías para garantizar entonces que este dinero efectivamente llegue a quien corresponde y que no surja algo pues dudoso por ahí. Dudoso, eso es correcto, porque lo que se necesita al final de cuentas aquí es que la ayuda, poca o mucha, pero ayuda al final, llegue a quienes la necesitan, es decir, a estas víctimas sobrevivientes de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y no que se pierda por allí en trámites, en dimes, en diretes o no hay, o que pase. ¿Te recuerdas cuando hablábamos hace unos días de la valija didáctica en el Ministerio de Educación? Estamos finalizando casi el mes de agosto y los niños no la miran todavía. Exactamente. Así es. Bueno, este es uno de los temas que ha surgido en el Congreso de la República, esta iniciativa que pasa, que logra los consensos, porque sabemos que depende mucho entonces los proyectos de ley de esto, y hay que esperar entonces cuál es el funcionamiento o cómo marcha entonces la vigencia de este decreto. Así es, Sandy. Y bueno, vamos a tratar otros temas. Resulta que los centros educativos del centro histórico serán remozados a finales de este año o a lo mejor a inicios del próximo. El Ministerio de Educación indica que trabajarán en el remozamiento de varios centros educativos en el centro histórico, y para lo cual cuentan con un presupuesto de más de 30 millones de quetzales. En miras a hacer alguna intervención importante también a los edificios que están ubicados en la zona 1
de la ciudad capital, evidentemente en el centro histórico, que son edificios que debemos de buscar una forma de cómo hacer un remozamiento integral, un remozamiento que permita que estos centros que han dejado una historia enorme en la educación de nuestro país y que representan también la cultura y el desarrollo educativo de la sociedad guatemalteca, la idea es que hagamos una intervención integral haciendo mejoras en la infraestructura física, servicios sanitarios, pintura, techos, en algunos casos también arreglar de ventanales y otro tipo de condiciones físicas que no son las más adecuadas. Los trabajos de remozamiento se realizarán a finales de este año o bien a inicios del próximo, según aseveró el ministro de Educación. Regresamos en unos instantes con noticias judiciales e internacionales, Sandy. Así es momento de una pausa, ya volvemos. Regresamos con las noticias judiciales. Parece que alguien no está conforme con el juez que está al cargo de su caso y se trata de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Resulta que nuevamente presentó una recusación a un juez por considerar que externó opinión en el caso que enfrenta, que es el caso Lago de Amatitlán, así que ha solicitado que se retire precisamente de conocer su caso. Por unanimidad declara sin lugar el incidente de recusación planteado en contra del presidente de este tribunal, Pablo Chitumul de Paz, planteado por el abogado Ludwig Mauricio Alamilla Rivera. De esta forma, los integrantes del Tribunal C de mayor riesgo resolvieron rechazar la acción legal de recusación que presentó Roxana Baldetti en contra del juez presidente Pablo Chitumul. Cuando se finalizó desde la resolución de la recusación, la procesada Roxana Baldetti desde la cárcel levantó la mano para dirigirse al tribunal. La petición fue rechazada. Los jueces dijeron que minutos antes se le dio la palabra y no realizó ningún pronunciamiento. El abogado Ludwig Alamilla pidió se aceptara en el proceso una queja judicial al no permitirle a su patrocinada dirigirse a los juzgadores. No dejó que mi patrocinada, la señora Ingrid Roxana Baldetti, se manifestara y quisiera dejar en audio esta circunstancia, honorable juez presidente, respetuosamente. Los jueces en su decisión judicial indicaron que la recusación será enviada a una sala de apelaciones de mayor riesgo para su análisis y que sea una instancia superior la que decida si Pablo Chitumul puede seguir dirigiendo el juicio Lago de Amatitlán. Completa de un artículo. En el Tribunal Noveno de Sentencia inició el juicio contra 3 hombres. Los procesados son acusados por la Fiscalía Especial de haber intentado sobornar al exsecretario privado de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, ofreciéndole entregarle $100,000. La investigación del Ministerio Público detalló que el 18 de octubre del 2016 el acusado Alejandro José Bielman Rosales visitó en la casa del Pavoncito a Juan Carlos Monzón. Para esa fecha, Monzón ya era colaborador eficaz de la Fiscalía Especial en varios casos por corrupción. Según la denuncia del exsecretario privado de la vicepresidencia, Bielman se asoció con José Gerardo Martínez Búcaro y Luis Gustavo Montoya García para ofrecerle 100,000 quetzales, a cambio que ya no tenía que seguir declarando en los procesos penales. El hecho principal es que lo que querían era que el señor Monzón cambiara su declaración en el juzgado de mayor riesgo B. Eso era, y para eso le iban a pagar. Y entiendo que existe un anticipo de prueba que fue admitido para esta causa judicial. El juicio continuará el próximo viernes 24 de este mes en el nivel 8 de la Torre de Tribunales. Los jueces escucharán al primer testigo propuesto por la Fiscalía Especial.